Soy Ángela, y acabo de cumplir 82 años. Toda mi vida prácticamente he sido una mujer discreta, de esas que pasan desapercibidas, como si no tuvieran historias que valieran la pena ser contadas. En las reuniones familiares, solía sentarme en un rincón, con las manos entrelazadas en mi regazo, sonriendo de manera apacible sin decir nada, como si los años me hubieran silenciado. Nadie sospecha que detrás de este cuerpo envejecido y de esta mirada fatigada, se esconden secretos tan dolorosos que a menudo pensé que me llevarían a la tumba sin ser revelados. Sin embargo, en los últimos tiempos, he experimentado un vacío diferente, una urgencia de expresar lo que siempre callé, como si, al acercarme al final de mi vida, lo más importante fuera liberar mi alma de aquello que la ha mantenido prisionera en el silencio durante tanto tiempo. Porque existen dolores que no se desvanecen con el paso de los años. Hay heridas invisibles que siguen ardiendo en lo más profundo, y existen verdades que causan más sufrimiento cuando se ocultan que cuando se confiesan. He decidido compartir mi historia, no para despertar lástima, sino porque sé que existen otras mujeres, quizás muchas más de las que podemos imaginar, que también han guardado silencio, que también han aprendido a disimular las lágrimas con una sonrisa y a ocultar el miedo detrás de una taza de café. Esta historia no es agradable ni sentimental, ni tiene un final de cuento de hadas, pero es mi historia. Y hoy, por primera vez en 80 años, encuentro el valor para contarla abiertamente. Nací en un pueblo diminuto en el interior de Colombia, de esos donde las calles no tienen nombre, pero donde todos conocen la vida de cada habitante. Mi madre falleció cuando yo tenía tan solo 10 años, y ese día, sin saberlo entonces, marcó el comienzo de una vida completamente diferente. Mi padre, incapaz de criarme solo, me envió a vivir con mis tíos, sus hermanos, en una finca situada al otro lado del valle, cerca de un antiguo cementerio que los ancianos del pueblo aseguraban que estaba embrujado, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Mis tíos, aunque no parecían malvados, eran conocidos por su laboriosidad, su fervor religioso y su apego a las costumbres. Él, un hombre de gestos piadosos, participaba en las procesiones, acogía a los sacerdotes en su hogar y ofrecía gallinas a la iglesia en cada misa por los difuntos. Ella, una figura discreta, vestía siempre faldas largas y eludía las miradas, casi como si se deslizara por la casa sin dejar rastro. Me recibieron con una frialdad neutra, sin afecto ni hostilidad. Me proporcionaron una habitación con aroma a madera antigua y un cuaderno para la escuela, donde aprendí que las reglas eran incuestionables. La finca, aislada del mundo, se caracterizaba por su silencio y su clima gélido. Desde mi ventana, los cipreses del cementerio se erigían como una constante presencia. En las noches, cuando la niebla descendía cubriendo las tumbas, el canto de los grillos se mezclaba con las oraciones que el viento transportaba desde la iglesia. Durante las primeras semanas, la nostalgia por mi madre me consumía de tal manera que dormía todas las noches abrazada a una de sus blusas, que había logrado esconder cuidadosamente entre mis pocas pertenencias. Anhelaba escuchar su voz, sentir la suavidad de sus manos al peinarme, e incluso, recordaba con un dejo de cariño sus regaños cuando me negaba a lavarme las manos. En aquella casa, nadie me acariciaba el cabello, nadie me preguntaba si me sentía bien. Rápidamente aprendí que las emociones debían ser ocultadas, que la tristeza en los ojos era un estorbo y que el dolor ajeno era un privilegio que nadie allí podía permitirse. Todo se basaba en el orden estricto, el cumplimiento del deber y la obediencia ciega. Al principio creía que esa era la forma normal de vivir, ya que desconocía cualquier otra realidad. Me levantaba con el canto del gallo, ayudaba a mi tía a moler el maíz para las tortillas. Caminaba a la escuela por un sendero largo y resbaladizo, regresando a casa antes de que la oscuridad se apoderara del día. Mis tardes eran silenciosas y mis noches interminables. Nadie me contaba cuentos antes de dormir, nadie me arropaba, nadie se percataba si temblaba de frío. Poco a poco comencé a guardar las palabras dentro de mí, como si fueran piedras que se acumulaban pesadamente en mi pecho. Aprendí a ocultar mi tristeza con una sonrisa forzada,
a aceptar situaciones que me repugnaban y a hacerme invisible para no molestar. Mis compañeros de escuela me veían como una persona extraña, callada, casi como un espectro con trenzas, y tal vez lo era, una sombra de mi propia persona, un reflejo sin sustancia. Pero nada de eso se compara con lo que estaba por venir, con lo que durante años me negué a nombrar, porque solo pensarlo me causaba un dolor insoportable. Lo que comenzó con un contacto físico que me resultaba extraño, con la petición inesperada de acompañar a mi tío al cementerio para ayudarle a limpiar las tumbas, se transformó en una costumbre que dejó una huella imborrable en mi infancia. Las noches en que me sacaba de la cama en secreto con una linterna en la mano y una expresión que yo no entendía, se volvieron habituales. Al principio creí que buscaba mi ayuda para orar o que necesitaba compañía, pero pronto comprendí que nada de lo que ocurría allí tenía relación con los difuntos. Los encuentros que tenían lugar entre las tumbas, actos que escapaban a la mirada divina y al escrutinio humano, se consumaban para su deleite y mi sufrimiento eterno. Me arrastraba a ese lugar porque, según él, los gritos de los muertos permanecían silenciados, inaudibles. Y en eso, lamentablemente, tenía razón, ni un solo lamento se filtró al mundo. Aún no revelaré los pormenores de lo sucedido, no por incapacidad, sino porque la memoria de esos eventos me asfixia, me roba el aliento. Si puedo afirmar que el miedo tiene un aroma peculiar, y para mí siempre olerá a tierra empapada, a cera de vela fundida, a los rosarios de mi tía colgados en la pared mientras ella dormía, ajena a que su esposo conducía a una niña al cementerio en la medianoche. Tal vez se percataba, quizás siempre lo supo, optando por la ceguera, temiendo la destrucción de esa apariencia de normalidad que tanto valoraban. A veces el silencio cómplice de los adultos causa más daño que las acciones de los monstruos. Crecí convencida de ser la causa, de que algo en mí, alguna imperfección, provocaba aquel horror. Repetí la idea una y otra vez en mi mente tanto que terminé por creerla. Por eso guardé silencio, por eso me volví maestra en esconder la verdad. Me transformé en una niña que no cuestionaba, que no derramaba lágrimas, que no se quejaba. Y todos, con facilidad, me veían como una niña ejemplar. Qué paradoja, cuanto más sufría, más sumisa y obediente aparentaba ser. Esa es la trampa mortal que encierra tantas infancias rotas. Nadie sospecha del niño o la niña silenciosa. Hoy, después de muchos años de haber criado hijos, de disfrutar de nietos y de contemplar cómo la vida se repite, a menudo, de generación en generación, comprendo que mi silencio no me protegió, solo me colmó de tinieblas. Y que hablar, aunque llegue tarde, es la única manera de recuperar el control de mi propia historia. Yo no elegí lo que me sucedió, no lo busqué, no lo provoqué, era solo una niña. Y aunque durante años me sentí sola, hoy sé que no lo estaba, porque en el mundo hay muchas Ángelas, muchas niñas que fueron arrastradas a lugares donde nadie escucha sus gritos. Muchas mujeres, resilientes y marcadas por experiencias difíciles, envejecieron con secretos ocultos en su corazón. Esta historia está dedicada a ellas, a todas nosotras, para que al menos una vez, sus voces sean escuchadas. Recuerdo vívidamente el día en que mi padre me llevó a la finca de mis tíos. El camino era largo y polvoriento, recorrido a lomos de un burro prestado, cada paso me alejaba de la vida que conocía. Mi madre había fallecido hacía solo un mes, y yo, con 10 años, aún no comprendía su ausencia definitiva, creyendo ingenuamente que los adultos poseían respuestas y que cualquier cambio era para mejor. Durante todo el trayecto mi padre mantuvo silencio, sin dirigirme una mirada ni una palabra. Al llegar a la finca, mi tía, con un delantal manchado de maíz, nos recibió. Mi padre, entonces, solo dijo: «Aquí la dejo». Ante la impotencia de saber que no podía protegerla, una frase que no comprendí del todo pero que me causó un dolor profundo, vi cómo se subía de nuevo al burro y se marchaba sin siquiera voltear a verme. Los primeros días en la finca fueron extraños, como si me estuvieran evaluando constantemente, como si fuera un estorbo. Mi tía me acomodó en una cama pequeña, en un cuarto sombrío que compartía con 2 primas que apenas me hablaban. Me dieron una jarra de agua, un jabón hecho a mano y un cambio de ropa usada, que seguramente había pertenecido a una de ellas.
Mi tío, en cambio, me observaba con una mirada que todos en el pueblo, incluido el cura y los feligreses, repetían la misma historia sobre él, un hombre muy religioso, de esos que dominaban el rezo del rosario de memoria, palabra por palabra, sin necesidad de consultar el libro. Era de pocas palabras, pero cuando hablaba, su voz resonaba gravemente en el aire. Jamás se le veía sonreír, ni siquiera en las fotografías que circulaban. Antes de que me acogieran en su hogar, lo había visto solo en contadas ocasiones, en la iglesia, asistiendo a misa con fervor, o participando en las procesiones de Semana Santa, cargando pesadas imágenes religiosas con una expresión de sufrimiento y penitencia en el rostro. Nadie se atrevía a cuestionarlo, nadie se oponía a su autoridad. Desde el primer día, me esforcé por mostrar una conducta intachable, me despertaba temprano, me ofrecía a ayudar en cualquier tarea que me encomendaban, procuraba no hacer ruido y permanecía inmóvil cuando ellos estaban fatigados. Aprendí a moler el maíz con las manos, sintiendo los nudillos adoloridos, a cargar el agua del pozo con los brazos temblorosos por el esfuerzo, y a acarrear la leña, cuyo peso me resultaba casi insoportable. Si alguien me preguntaba cómo me sentía, respondía que bien. Esa respuesta no era del todo cierta, pero tampoco era una mentira absoluta. Era simplemente una estrategia para sobrevivir, para evitar preguntas incómodas, para seguir adelante con la situación. Me convertí en alguien pequeña, casi invisible, sumisa y obediente. En lo más profundo de mi ser, abrigaba la esperanza de ser aceptada, de ser amada, si tan solo lograba pasar desapercibida, si me mantenía callada, si no expresaba mis sentimientos, si evitaba el llanto, quizás mi existencia dejaría de ser una carga. Un día, mientras colaboraba con mi tía en la tarea de tender la ropa en los alambres ubicados en la parte trasera de la cocina, fui testigo de una conversación acalorada entre ella y él. Aunque hablaban en voz baja dentro de la casa, pude distinguir mi nombre en la discusión. «Es solo una niña», escuché decir a mi tía, su voz mezclaba resignación y miedo, «no empieces con tus cosas otra vez». Él no contestó, pero sentí el sonido del taburete arrastrándose por el suelo de cemento. Al poco tiempo salió al patio, se acercó a mí, me acarició la cabeza y con una sonrisa forzada, me invitó, «Vamos al cementerio. ¿Me ayudas a limpiar unas tumbas?». No fui capaz de negarme como nadie lo hacía. A él, nadie se atrevía a contrariarlo. Nadie lo miraba siquiera a los ojos. Tomé mi vieja ruana y lo seguí. El cementerio, a unos 15 minutos a pie desde la finca, era un terreno delimitado por un muro bajo coronado por una verja oxidada que crujía al abrirse. Las lápidas, desgastadas por el tiempo y cubiertas de musgo verdoso, exhibían inscripciones borrosas apenas legibles. Las cruces de madera, inclinadas y agrietadas, apenas permitían distinguir los nombres de los difuntos, ocultos entre flores marchitas y la tierra reseca y agrietada. Un silencio profundo, casi palpable, se apoderaba del lugar, como si el aire se resistiera a romper la quietud. El día encapotado, típico de la región montañosa, se unía a la neblina que, densa, comenzaba a descender desde las cimas. Lo seguía sin comprender el motivo, sin saber la razón de aquella visita. Me ordenó recoger las ramas secas, limpiar las hojas de algunas tumbas, y mantener silencio, pues aquel era un lugar sagrado. Inmóvil, con las manos entumecidas, me sentía incapaz de actuar. De repente, sin previo aviso, me gritó, obligándome a arrodillarme. «Aquí no se camina como en la plaza, aquí se viene a humillarse». Temblando, me arrodillé. Aquella fue la primera vez. A pesar de mi confusión inicial y la incapacidad de mi cuerpo para expresar mis sentimientos con palabras, una parte de mí, una intuición profunda, sabía que algo no andaba bien, que sus acciones no eran de limpieza ni sus peticiones de penitencia. Él susurraba al oído pronunciando palabras incoherentes, mezclando frases religiosas, nombres de santos y pecadores, con veladas amenazas. Recuerdo cuando me dijo: si gritas los muertos se despiertan, y si los muertos se despiertan, se te llevan consigo. Me quedaba en silencio, cerrando los ojos con fuerza, rezando sin saber exactamente qué pedía,
tal vez que todo acabara pronto, o incluso que yo también muriera, pero siempre volvía a casa caminando tras él con las piernas débiles y el alma hecha pedazos. Nadie preguntaba nada, nadie rompía el silencio. Mi tía evitaba mi mirada y mis primas actuaban como si yo fuera invisible. La escuela era el único espacio donde podía respirar con normalidad, pero incluso allí me sentía extraña, diferente, contaminada. Comencé a detestar mi cuerpo entero, cada parte, mis rodillas que parecían demasiado grandes, mis manos torpes, las trenzas que me encasillaban. Me observaba en el espejo empañado del baño de la letrina, y la imagen reflejada me producía un deseo desesperado de desvanecerme, de no existir. Una vez reuní el valor para hablar con la profesora, para contarle, pero antes de que pudiera articular palabra, sentí la presión de su mirada, una mirada fría, de quien no quiere escuchar, de quien teme la verdad. Las palabras se atascaron en mi garganta. Como era habitual, las visitas al cementerio se volvieron constantes. A veces en la oscuridad de la noche, otras veces en la penumbra de la madrugada, él argumentaba que era mejor así, para evitar miradas indiscretas. Dios castiga a las niñas desobedientes, repetía con voz grave, y tú necesitas arrepentirte. Yo, sin entender de qué debía arrepentirme, repetía la frase como un eco. Lo siento, tío, susurraba con la voz temblorosa. Lo siento. Y él, con una sonrisa cínica, se mostraba complacido, como si esas palabras fuesen suficientes. Me transformé en su secreto más oscuro, en su sombra silenciosa, en una muñeca muda y obediente. Con el paso de los años, esa aberrante costumbre se normalizó en la casa. Nadie mencionaba lo ocurrido, pero todos, de alguna manera, lo sabían. El cementerio se convirtió en su coartada perfecta, en su refugio, en su retorcida iglesia. Siendo apenas una niña, yo era la única que sufría las consecuencias de aquel silencio generalizado. Al recordar, me doy cuenta de que lo que más me hirió no fue lo que él me hizo, sino la pasividad de los demás. Porque una cosa es el agresor y otra muy distinta es la multitud que agacha la cabeza y permite que actúe sin interferir. En ese ambiente mi infancia se desvaneció, desaparecieron las muñecas, las canciones y los juegos, solo quedaron tumbas, oscuridad y rezos vacíos. Cada vez que oía sus pasos en la cocina, al caer la tarde, mi corazón se encogía de terror, y cada vez que regresaba de aquel lugar, me sentía menos presente. Esa fue mi niñez, un camino de regreso desde el miedo hasta la resignación. Y aunque entonces no lo comprendía, ese ritual oscuro me marcaría para siempre, se instalaría en mi cuerpo como una enfermedad latente y en mi memoria como un eco que jamás podría silenciar. El cementerio no solo albergaba los cuerpos de los difuntos, sino también un silencio denso y doloroso, lleno de miradas furtivas y recuerdos prohibidos que nadie se atrevía a mencionar. Yo también formaba parte de ese silencio sepulcral. En los meses siguientes la confusión y el miedo iniciales se transformaron en una rutina perfectamente sincronizada, tan predecible como el canto del gallo al amanecer. Ya no me sorprendía ver a mi tío acercarse sigilosamente a mi cama en mitad de la noche, con los zapatos en la mano, temiendo que el sonido de sus pasos lo delatara. Tampoco me asustaba escuchar mi nombre susurrado con esa voz ronca y opaca, que más que un llamado, parecía una orden imperativa. Al principio me vestía lentamente temblando de miedo, observando cada rincón de la habitación, temiendo que alguna de mis primas despertara y fuera testigo de lo que estaba sucediendo, pero nadie lo vería. Nadie se movía. La casa entera parecía haber aprendido a dormir profundamente, anestesiada ante el horror que la acechaba. Aprendí a ceder sin luchar, a obedecerlo en silencio, descendiendo cada escalón con lentitud, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en mi pecho, mientras la bruma de la noche se filtraba por las ranuras de las ventanas, abrazándonos con su frío y sucio manto. El cementerio, siempre el mismo, se presentaba como un teatro maldito que nunca se renovaba, las antiguas lápidas carcomidas por la maleza, las cruces inclinadas, el aire denso que olía a humedad y a plegarias olvidadas. A veces él encendía una vela y balbuceaba oraciones ininteligibles. Explicaba que era para calmar a los difuntos.
A mí no me importaban los muertos, los vivos eran mi mayor temor. Con el paso del tiempo aprendí. Mis primas con rostros arrugados por el desdén, me escudriñaban como si portara una mácula indeleble, una señal invisible que me marcaba. Recuerdo vívidamente el día en que la mayor, con una fuerza inusual, me empujó violentamente cerca del pozo, mientras me espetaba con frialdad: «No te acerques a mi cama, tú tienes el alma podrida». En ese momento, la ambigüedad de sus palabras me confundió. Se debía a una sospecha concreta, a la intuición femenina, o a los rumores silenciosos que se susurraban en los rincones de la casa. No contesté, la impotencia me amordazaba. Me levanté, sacudí con parsimonia el barro adherido a mi falda y, con la mirada clavada en el suelo, continué mi camino. La discusión, ya lo sabía, era inútil, infructuosa. A mis 12 años las lágrimas habían cesado de fluir. La tristeza, convertida en un peso constante, se había asentado en mi interior. Había aprendido a desvincularme de mi propio cuerpo, a escapar de la realidad cuando el dolor físico y emocional me sobrepasaba, cuando él me tocaba con manos ajenas, cuando me forzaba a pronunciar palabras cuyo significado ignoraba, cuando me amenazaba con el castigo divino, prometiendo enfermedades que corromperían mi interior si desobedecía. Me convertí en una cáscara vacía. Mi cuerpo inerte y sumiso permanecía en su lugar, soportando el tormento, pero mi alma, libre y errante, se refugiaba en un mundo de fantasía. A veces me visualizaba como otra niña, habitando una ciudad lejana, con una madre que me peinaba el cabello con ternura y me preparaba reconfortante chocolate caliente. En ocasiones me sumergía en sueños donde imaginaba tener un hermano mayor. Este hermano, valiente y protector, aparecía en la oscuridad de la noche en el sombrío cementerio, alumbrando el camino con una linterna para rescatarme. Eran sueños sencillos, propios de la infancia, pero se transformaron en mi único consuelo y refugio, porque en mi vida real me sentía completamente sola y desamparada. La escuela, que antes era un lugar más o menos normal, se convirtió en un tormento. Comenzaron a circular rumores crueles sobre mí. Las otras niñas me evitaban y me insultaban, llamándome bruja, endemoniada y bastarda. Recuerdo vívidamente el día en que una de ellas me escupió en el cabello y profirió con odio: «Tu familia va a traer la peste al pueblo». Nunca entendí si sus palabras se basaban en algún conocimiento real sobre mí o simplemente en mi diferencia, en mi silencio, en las ojeras que adornaban mi rostro y en mi uniforme siempre manchado. Por la angustia y la humillación, empecé a faltar a clases. Me refugiaba en la finca, ayudando con las tareas más rudimentarias, como cuidar a las gallinas o limpiar las letrinas. Mi tía nunca cuestionó mi ausencia. Quizás le aliviaba que yo no generara problemas en el pueblo. O tal vez intuía que algo oscuro sucedía, pero prefirió ignorarlo. La realidad era que nadie se preocupó por mí, nadie me defendió, y me sentía como si no existiera para nadie. Con el paso del tiempo, la relación con mi tío se transformó en algo enrevesado y turbio. En ocasiones, sacaba dulces escondidos de sus bolsillos, como si fueran un tesoro secreto. En otras me entregaba cuadernos con dibujos religiosos, instándome a copiar los salmos para la purificación de mi alma. Su comportamiento me desconcertaba profundamente. Por un lado, quería creer que existía en él un atisbo de remordimiento, un sentimiento, por deformado que fuera, hacia mí. Sin embargo, al verlo en el cementerio, su verdadera naturaleza se revelaba, cruel, distante e inflexible. Me recordaba que debía estar agradecida, que sin él estaría en la miseria, y que sus acciones buscaban guiarme por el sendero de la obediencia. Yo asentía, no por convicción, sino porque la idea de oponerme se había vuelto inútil. A los 13 años mi comunicación con el mundo se redujo al mínimo. Mis respuestas eran lacónicas. Mis compañeras de escuela, cansadas de mis muros, simplemente me ignoraban. Me sentaba sola en la parte trasera del aula, junto a la ventana, observando cómo los árboles se balanceaban con el viento. En ocasiones la idea de lanzarme por la ventana, de esfumarme por completo, rondaba mi mente, pero nunca llegaba a materializarse. Una fuerza interna, un murmullo sutil,
se oponía con firmeza. Ignoraba si era producto del orgullo, de un instinto de supervivencia arraigado, o simplemente de una rabia reprimida que ardía a fuego lento. Lo cierto es que una pequeña llama, tenue pero persistente, se negaba a extinguirse. Comencé a plasmar en palabras todo aquello que bullía en mi interior, no en las páginas de un diario, pues carecía de uno, sino en hojas sueltas, en fragmentos de cuadernos, e incluso en los envoltorios de pan que encontraba. Escribía aquello que no podía articular con palabras. Dibujaba cruces fracturadas, sepulcros que derramaban lágrimas, niñas con los ojos cerrados, sumidas en un silencio perpetuo. Después ocultaba estos escritos y dibujos entre los ladrillos desprendidos del gallinero, en un lugar recóndito. Este secreto exclusivamente mío, se convirtió en el crisol donde forjé una voz, una forma de expresión. Un día, mientras ayudaba a mi tía a lavar la ropa a la orilla del río, avisté a otra niña del pueblo. Su edad rondaría los 9 años, quizá menos. Nunca antes la había visto. Se encontraba recolectando flores silvestres en las inmediaciones del cementerio. Fue entonces en ese preciso instante cuando divisé a mi tío, observándola a la distancia, con las manos metidas en los bolsillos y esa mirada que tanto conocía, una mirada que me helaba la sangre. Algo profundo, visceral, se agitó dentro de mí. Una mezcla incontrolable de furia, terror y una tristeza profunda me invadió, dejándome completamente inmóvil. Supe sin que él dijera nada, que yo no era la única, que nunca lo fui, y que probablemente otras mujeres habían sufrido lo mismo antes que yo. Entendí que él, sin duda, ya estaba buscando a la siguiente. Esa noche la angustia me impidió conciliar el sueño. Me senté en el borde de la cama, abrazando mis rodillas, y por primera vez en muchos años sentí una chispa de coraje. Desde entonces, cada vez que me pedía que lo acompañara al cementerio, lo hacía, pero ya no con la mirada baja y sumisa. Lo observaba de reojo, analizando cada uno de sus movimientos, con una nueva perspectiva. No pronuncié palabra, no podía hacerlo. Pero comencé a planificar, a calcular, a imaginar una vía de escape, a pensar en cómo enfrentarlo, a dejar de ser una víctima pasiva. No tenía un lugar a donde ir, no disponía de dinero, no tenía familia que me apoyara, pero tenía recuerdos, y con la memoria se puede edificar una resistencia firme. Las visitas al cementerio continuaron y con ellas las amenazas veladas. Una vez me advirtió que si revelaba algún secreto, se encargaría de que todos me vieran como una embustera, una desquiciada. Me aseguró que incluso mi propia tía testificaría en mi contra, argumentando que nadie creería a una niña insignificante y retraída como yo. Quizás tenía razón en eso. Pero al mismo tiempo él también se dio cuenta de que algo había cambiado en mí, que ya no era tan sumisa, que ya no acataba órdenes con la misma facilidad, que ya no me desahogaba en silencio, y que mis ojos reflejaban una nueva determinación. Él lo percibía, lo sentía en el ambiente. Y entonces su comportamiento se volvió más agresivo, más impredecible y cruel, pero ya era demasiado tarde, porque algo dentro de mí había despertado y ya no volvería a sumirse en la oscuridad. No sabía ni el cómo ni el cuándo, pero me juré que ese infierno llegaría a su fin, que no perecería en ese lugar lúgubre, que algún día, sin importar cuánto tiempo pasara, mi verdad saldría a la luz y él, aunque estuviera enterrado, no tendría la última palabra. Era una madrugada de octubre cuando las lluvias, hasta entonces regulares, empezaron a fallar, y los polvorientos caminos de tierra se convertían en lodazales pegajosos, el día en que sin saberlo se gestó en mí un cambio imperceptible pero rotundo. Contaba con 14 años, aunque mi físico, crecido prematuramente, contrastaba con un espíritu que sentía la carga de la experiencia. Ya en aquel entonces era capaz de interpretar los sonidos del campo, entendiendo sus sutiles mensajes. El canto madrugador de los gallos, el crujido de la madera del porche al acomodarse, el golpe seco del viento azotando las ventanas, todo me hablaba, me prevenía. Esa noche en particular, el silencio reinante era denso, pero no por eso tranquilo. Era un silencio cargado de tensión, como si el aire se negara a fluir.
Me desperté incluso antes de que él apareciera, como si mi propio cuerpo, sintonizado con la amenaza, funcionara como un reloj interno, anticipando su llegada. Esa noche, anticipando el inevitable regreso al cementerio, me quedé inmóvil al ver su silueta recortada contra la luz mortecina de la lámpara de queroseno al abrirse la puerta de la habitación. Lo estudié fijamente y noté que él también me observaba. Seguramente esperaba encontrarme como siempre, sumisa y temblorosa, preparada para seguirlo como tantas otras veces. Pero esa noche me mantuve sentada erguida, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre mis rodillas. Me miró con sorpresa durante unos segundos, sin articular palabra, solo murmuró un «vamos» antes de darse la vuelta. Lentamente, sin vacilar, me puse de pie, no por miedo, sino por una decisión interna. Lo seguí hasta el cementerio, como siempre, descalza y envuelta en mi manta. Sin embargo, algo había cambiado, cada paso que daba se sentía más ligero, no porque el miedo se hubiera desvanecido, sino porque por primera vez sentía que la vergüenza no era mía, que no era yo quien debía esconder la mirada. Era él quien se ocultaba en la oscuridad, quien mascullaba oraciones como un escudo protector, quien necesitaba el silencio y la niebla para refugiarse. Para evitar ser descubierta, me aseguraba de que nadie presenciara mis acciones. Aunque solo era una niña, comenzaba a comprender que la responsabilidad de lo que ocurría no recaía sobre mí. Esa madrugada, mientras él repetía sus palabras huecas y me forzaba a acercarme a las frías lápidas, hablándome de sacrificio, obediencia y perdón, mi mente se encontraba distante. Lo observaba como si fuera un extraño. La imagen de una figura todopoderosa, de un Dios cruel que había decidido mi destino, se desvaneció. En su lugar, veía a un hombre patético y cobarde, que necesitaba someter a una niña para sentirse poderoso. Esa revelación me infundió una fuerza silenciosa pero real. Permanecí en silencio sin reaccionar ni resistirme, pero en mi interior algo se rompió, y de esas ruinas surgió algo nuevo. La conciencia, la claridad, la certeza absoluta de que no podía seguir viviendo de esa manera, que si me quedaba me marchitaría, y que si guardaba silencio un poco más, me consumiría por completo. Ya no era solo miedo lo que sentía, era rabia, dignidad, una chispa que creció en mi interior y que, desde aquella noche, nunca se apagó. Regresamos a la casa, repitiendo el ritual de siempre, pero esta vez, la sensación en mi interior era distinta, no solo traía las cicatrices físicas, sino también una determinación. Apenas dormí una hora. El primer ruido proveniente de la cocina me despertó y, como de costumbre, bajé a moler el maíz. Mi tía, sumergida en la tarea de lavar los platos, no me habló, pero sus miradas furtivas, como si percibiera una alteración en mí, no pasaron desapercibidas. Ese día, durante el desayuno, él permaneció en silencio con la vista fija en su taza, y por primera vez lo vi tenso, incómodo. Intuyó que yo había cambiado, que la sumisión total se había desvanecido. Aunque no hubo golpes ni gritos, la mirada que me dirigió comunicó una advertencia silenciosa, un desafío tácito, pero yo ya no me pertenecía a él. Los días transcurrieron, las visitas al cementerio continuaron, aunque con menos frecuencia, quizás porque él intuía que algo se estaba transformando en mí, que si persistía en su dominio, algo se rompería. Comencé a explorar con más detenimiento los alrededores de la finca, observando cada camino, cada árbol, cada sendero que la vegetación salvaje intentaba ocultar. Buscaba una vía de escape, una brecha por donde huir. Aunque no tenía un destino claro, sentía la necesidad de saber que existían opciones, rutas posibles. Al caer la tarde, durante mis idas al pozo, me quedaba contemplando la lejana carretera, esa delgada franja de polvo que conectaba el pueblo con las otras fincas. Era mi única ventana al mundo exterior. Me preguntaba qué se encontraría más allá, si en algún lugar alguien estaría dispuesto a extenderme una mano. Pero la realidad era diferente, no tenía a quién recurrir. El sacerdote del pueblo era un aliado de mi tío, los vecinos lo respetaban, mis maestras evitaban mi mirada, y la gente en general desconfiaba de las niñas que expresaban abiertamente sus ideas. Una muchacha que se atrevía a decir cosas inapropiadas podía ser señalada, expulsada, encerrada,
y yo no quería desaparecer de nuevo, no de esa manera, no como una loca, no como una alborotadora. Pero deseaba hablar con vehemencia. Pero bajo mis propias reglas, en el tiempo que yo consideraba oportuno y utilizando mis propias palabras, encontré refugio en la escritura. Le pedí a mi profesora un cuaderno usado, pretextando practicar caligrafía, y cada noche escribía en él, como si se tratase de una carta que alguien descubriría algún día. Narraba minuciosamente todo, desde la primera vez que él me llevó al cementerio hasta el día en que descubrí que no era la única. Lo escribía con lujo de detalles, con la furia que sentía, entre lágrimas, pero también con una claridad que me sorprendía incluso a mí misma. Era como si plasmarlo en papel me permitiera tomar distancia, comprender que aquello que me estaba destruyendo, también me estaba revelando una verdad que había perdurado, que había resistido, que a pesar de todo, seguía en pie y eso, aunque no lo pareciera, representaba una forma de poder. Un domingo por la tarde mi tía me envió al pueblo a comprar sal, me dio unas monedas y una lista escrita con su letra temblorosa. Era la primera vez que me permitían ir sola tan lejos. Atravesé el camino hacia el almacén en un silencio sepulcral, aferrando la lista de compras con una mano temblorosa y escondiendo el cuaderno de apuntes bajo mi gastada chaqueta. Percibía una sensación extraña, como si el curso de este día pudiera modificar mi destino. Al aproximarme al pueblo, divisé a una anciana sentada en un humilde puesto frente a la iglesia, ofreciendo empanadas caseras. Una fuerza inexplicable me obligó a detenerme a contemplarla. La mujer me regaló una sonrisa cálida y me preguntó si deseaba adquirir una. Le respondí con la voz ahogada, que no disponía de dinero. Sin dudarlo un instante me extendió una empanada recién hecha, ofreciéndomela de forma gratuita. Acepté el gesto sintiendo una mezcla de vergüenza y profunda gratitud, y mientras saboreaba aquel bocado caliente y ligeramente aceitoso, mis ojos se humedecieron con lágrimas. No era la empanada en sí lo que me emocionaba, sino el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, alguien me brindaba algo sin esperar nada a cambio. En ese instante la decisión se concretó en mi mente, ignoraba cómo, ignoraba cuándo, pero debía hablar. A pesar de las consecuencias, el encierro, la incredulidad, las acusaciones de mentira, debía narrar mi verdad. Ya no era una cuestión personal, sino una obligación hacia las demás mujeres, las que sufrirían en el futuro y las que quizás ya no vivían. Si yo permanecía en silencio, él continuaría con sus actos, y esa carga era insoportable. Esa noche en la finca, redacté la última página del cuaderno, la firmé con mi nombre completo con letras grandes y temblorosas, y la escondí cuidadosamente doblada bajo el colchón, entre la tela y la espuma, como si fuera un testamento. Con el corazón latiendo con fuerza, me dormí. Desconocía lo que el porvenir depararía, pero por primera vez, el miedo se había desvanecido, dando paso a una fuerza renovada, una certeza inquebrantable. Sin importar lo que sucediera, ya no era una simple víctima, sino la memoria viviente de lo que él pretendía sepultar en la oscuridad. Sabía que tarde o temprano mi voz se alzaría desde ese cementerio, llegando al lugar que le correspondía, porque el control ya no lo tenía él sino yo. Las semanas que siguieron a esa noche reveladora se transformaron en un sendero peligroso, donde cada paso amenazaba con desmoronarse, como si el suelo estuviera sembrado de astillas quebradizas. Exteriormente la vida transcurría como siempre, la finca conservaba su característico aroma a madera mojada y estiércol, mi tía continuaba cocinando con la misma resignación silenciosa, y mis primas persistían en su indiferencia o me dirigían miradas de desdén contenidas, que nunca me atreví a desafiar. Sin embargo, en mi interior, la transformación era radical. Me sentía como si caminara por un pasillo sombrío, pero con una llama encendida en mis manos, una chispa pequeña y delicada, pero ya inagotable. Y el peligro más latente no residía en el miedo, sino en una rabia profunda, una ira que no estallaba ni se manifestaba en gritos, sino que se acumulaba silenciosamente en mi interior, como un veneno persistente en el estómago, las encías y los músculos de la espalda. Él también percibía ese cambio. Aunque se mantenía en silencio, la forma en que me hablaba había mutado, despojándose del tono meloso y manipulador que solía emplear.
Ahora su comportamiento se había vuelto implacable, como si necesitara demostrar un poder que empezaba a desmoronarse. Usaba un tono áspero él gritaba vociferando que la comida era incomible, una verdadera porquería, y que aquella casa era una prisión, una celda de la cual todos lo vigilaban constantemente. Ella permanecía en silencio como siempre sin replicar, pero en esa ocasión, vi cómo lanzaba una olla, con fuerza, contra la pared. El estruendo que produjo el impacto me hizo temblar, no de miedo, sino de algo diferente, Harry, de vergüenza. Por un instante fugaz, creí que ella reaccionaría, que lo encararía, que me miraría a los ojos y me pediría perdón por todo, pero no sucedió. Ella, en cambio, bajó la cabeza y sin decir una palabra, se dedicó a recoger los pedazos rotos. Fue entonces cuando comprendí que no estaba sola simplemente porque nadie me tendiera una mano, sino porque todos, cada uno a su manera, preferían ignorar la situación. Lo peor llegó cuando percibí los cambios en mi propio cuerpo. Yo que sabía tan poco sobre el desarrollo, sobre los ciclos femeninos, sobre lo que ocurría cuando una niña se convertía en mujer, pues en la finca esos temas eran tabú, y mis primas apenas susurraban entre ellas cuando se bañaban, y yo misma evitaba mirarme al espejo desde hacía años. Pero una mañana al despertar, vi la sangre en la sábana. Me levanté con el corazón helado, presa del pánico, convencida de que me estaba muriendo. Después de sumergirme en el pozo y frotar la tela con desesperación, me cambié con la ropa limpia que encontré, intentando borrar las huellas del evento. Regresé a la cocina tratando de actuar con normalidad, pero la mirada penetrante de mi tía se clavó en mí, y por un instante creí que supo la verdad. Sin decir nada más que una frase vacía, «Ya eres, señorita, cuídate», me extendió una vieja toalla, sin consuelo, sin explicación, sin afecto. Supe entonces que la soledad me aprisionaría aún más. Él también se dio cuenta, no sé cómo, pero supo lo que había pasado, y su comportamiento cambió. No en sus rutinas diarias, sino en su forma de acercarse a mí. Se volvió más lento en sus movimientos, más meticuloso, y con ello, más peligroso. Susurró sobre transición, sacrificio y purificación, palabras que no entendía del todo, pero que presagiaban una inminente pesadilla. Podía sentir la amenaza en sus manos, en sus ojos, en su respiración agitada cuando me tenía cerca. Fue entonces cuando el pánico real me invadió, no el miedo cotidiano que ya había aprendido a tolerar, sino uno completamente diferente, uno nuevo. El temor me invadía al pensar que lo que se avecinaba podría ser aún más terrible que todo lo que ya había sufrido, que el abismo tenía un fondo aún más oscuro e inexplorado. Decidí buscar respuestas y hablé con la profesora de religión. Un día, tras la clase, me acerqué y le pregunté si los pecados, aunque no fueran reconocidos por nadie, podían ser contabilizados. Ella me observó con una mirada confusa, acarició mi cabello y respondió: «Los pecados se confiesan con humildad. Dios conoce tus acciones, incluso cuando tus palabras se quedan en silencio». No era la respuesta que esperaba, pero comprendí el mensaje implícito: nadie quería escuchar, nadie quería saber la verdad. Regresé a casa con el estómago revuelto por la ansiedad y una creciente sensación de rabia. Fue entonces cuando lo vi con mis propios ojos con otra persona. Era mi prima, la más pequeña de la familia, que apenas tenía 8 años. Estaban en el gallinero. Yo iba a buscar agua y me detuve al escuchar un susurro. Por instinto me acerqué sigilosamente y ahí estaba él, agachado, susurrándole al oído con la misma voz que usaba conmigo. Mi prima permanecía inmóvil como una estatua. No pronuncié palabra, no grité, no podía. Sintiendo el frío paralizarme, como si mi cuerpo entero se convirtiera en hielo, permanecí inmóvil. Cuando él me descubrió, su rostro no se inmutó con parsimonia, se irguió, clavó sus ojos en los míos y pronunció: «Vete». Obedecí, pero no busqué refugio en el bar. En cambio me adentré en la espesura del monte caminando sin rumbo, con el corazón martilleando en mis oídos y las manos temblorosas. Finalmente me desplomé bajo la sombra de un árbol y las lágrimas, que hacía años no brotaban, inundaron mi rostro.
Lloraba no por mí sino por ella, por todas, porque la verdad se reveló ante mí, aquella no era una historia aislada, él era una plaga, un cáncer que nadie se atrevía a extirpar, y yo, aunque fragmentada, sentía la obligación de actuar. Esa noche el sueño me fue esquivo. El cuaderno, mi testimonio, fue envuelto en una bolsa plástica, resguardado entre prendas viejas y enterrado junto al río, bajo la protección de una gran piedra. Sabía que podía ser borrado, pero era mi única vía para preservar la memoria, para proteger la verdad. Luego redacté una versión más concisa que escondí en el hueco de la cocina, en el lugar donde mi tía guardaba sus pesadas ollas de hierro. Era arriesgado, lo sabía, pero era todo lo que podía hacer. Si él llegaba a matarme, pensé que alguien, tarde o temprano, encontraría los documentos escondidos. Alguien descubriría la verdad. Alguien en algún momento escucharía mi relato. Los días que siguieron fueron una tortura. Él se mostraba más tenso, menos hablador de lo habitual. Sabía que yo lo había visto, y aunque no lo negó, tampoco se atrevió a tocarme. Se limitaba a observarme con una mirada que mezclaba rabia y desconfianza. Yo continuaba con mis tareas diarias como un robot, con los nervios a flor de piel. Mi tía, por su parte, parecía más distante, más vulnerable. Me pregunté si ella sabía. Me pregunté si ella, en algún momento de su infancia, también había sido una niña llevada al cementerio. Nunca lo sabría. Una tarde después de que lloviera, él me llamó. Me pidió que lo acompañara al pozo. Caminamos en silencio con mis manos crispadas, apretándose la una a la otra. Él iba delante de mí. Al llegar al pozo se detuvo, se giró y me miró fijamente. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Nada, respondí. Él me golpeó. No con furia descontrolada, sino con premeditación, una bofetada precisa, no para lastimar, sino para amedrentar. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, me advirtió. Con voz grave murmuró que la traición era imperdonable. A pesar de la tormenta que se desató dentro de mí, permanecí impasible, sin lágrimas ni gestos. Lo observé fijamente y en mis ojos, él leyó la irrevocable transformación que había sufrido. Sin pronunciar palabra se marchó, dejándome sola con una quemante sensación en la mejilla, pero con el espíritu inquebrantable. Aquella fue la última vez que lo vi antes de emprender mi huida. El día de mi escape no fue el resultado de un plan premeditado, no se trató de una romántica escapada ni de un acto heroico de rebeldía. Fue un impulso desesperado, alimentado por el agotamiento, el dolor acumulado y la certeza de que si no lo hacía entonces, nunca más tendría la oportunidad. Aquella mañana el cielo estaba cubierto de nubes grises, como tantas otras veces, con la ausencia de los cantos de los pájaros. La lluvia de la noche había empapado la tierra del patio, volviéndola resbaladiza. Me desperté temprano, antes del amanecer. Sentada en la cama, inmóvil, escuchaba los sonidos habituales de la casa, el crujido de la madera, el profundo suspiro de mi tía proveniente de la cocina, y los pesados pasos de él. Sentí una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me empujara al borde de un abismo. Comprendía que mi permanencia en aquel lugar era insostenible. Estaba convencida de que si permanecía allí un día más, él consumaría las insinuaciones que había estado dirigiendo a mi prima. Y yo simplemente no podía soportarlo más. No podía ser testigo de ello, no podía convertirme en cómplice ni vivir con el peso de otra infancia destrozada. Me vestí con calma, poniéndome la misma ropa gastada de siempre, una falda larga y remendada, una blusa vieja y, para abrigarme, la ruana que usaba cuando hacía frío. En el bolsillo escondí el pequeño cuchillo que usábamos para pelar las papas. No pretendía usarlo, sino que necesitaba sentir que llevaba algo conmigo, algo que me recordara quién era, algo que me diera la sensación de que podía defenderme si la situación empeoraba. Salí sin hacer ruido como tantas otras veces, con la intención de dirigirme al cementerio, pero esta vez con pasos más decididos.
Atravesé el corral, bordeé el gallinero, pasé junto al árbol donde en otra época solía esconderme para llorar. No miré hacia atrás, no recé, no me despedí de nada ni de nadie, simplemente caminé. Había explorado ese camino en mis sueños, en mis ensoñaciones y en las escasas ocasiones en que me habían permitido recorrerlo sola. Conocía perfectamente los lugares donde el barro se volvía más denso, donde los perros rompían el silencio con sus ladridos, y donde los árboles se entrelazaban formando un túnel natural. Sin embargo, en esta ocasión todo se presentaba diferente, con una intensidad y una realidad que me asustaban. Percibía una atmósfera más hostil. Sentía que el monte me observaba, que el viento se oponía a mi avance, empujándome hacia atrás, y que cada sonido podía ser la señal de su presencia, de que él me acechaba. Me detuve varias veces intentando escuchar, prestando atención a cualquier ruido. El corazón me martilleaba con tanta fuerza en el pecho que temí desmayarme, pero continué caminando, paso a paso, concentrada únicamente en seguir adelante. Al llegar al pueblo, el mercado comenzaba a despertar. Algunas mujeres barrían frente a sus puestos, preparándolos para la jornada. Los hombres descargaban pesados sacos de papas, mientras que los niños, descalzos, jugaban y corrían entre los charcos de agua. Nadie me prestó atención, nadie me reconoció. Esa indiferencia inesperadamente me infundió una sensación de seguridad, de invisibilidad. Me dirigí hacia la iglesia. Las puertas estaban cerradas. Me senté en las escaleras de piedra, esperando. El cura no tardó en llegar, cargando su maletín de cuero y con una expresión somnolienta en el rostro. Me acerqué a él y le supliqué que necesitaba hablar, que era urgente. Me observó con una mirada llena de recelo, como si desconfiara de mis intenciones. Luego me interrogó preguntándome si era hija de alguno de los feligreses de la iglesia. Le respondí con mi nombre completo. Al escucharlo frunció el ceño, reflexionando. Me dijo que conocía a mi familia, que mi tío era un hombre devoto y respetado por la comunidad, y que en caso de necesitar algo, debía ir acompañada de un adulto. Las palabras se agolparon en mi garganta, quería gritarle que no sabía nada, que mi tío era un monstruo, que el silencio me estaba matando, pero me contuve. En cambio me limité a insistir, diciéndole que tenía algo muy importante que confesarle. Sin decir palabra, me condujo a una banca lateral, ubicada en un rincón sombrío del interior de la iglesia. Me senté, respiré hondo y empecé a relatarle mi historia, sin omitir detalles, desde la trágica muerte de mi madre hasta las oscuras noches pasadas en el cementerio. Le hablé del cuaderno escondido de mi prima, de los golpes que sufríamos, del miedo constante que nos atormentaba. Al principio permaneció en silencio, escuchando atentamente, pero luego me interrumpió, dudando de mi relato. Me preguntó si estaba segura de lo que decía, si no lo había soñado, si no estaba confundida. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que una vez más, nadie me escucharía, nadie me creería. Sin decir nada más me levanté y salí de la iglesia. La iglesia, ese lugar que supuestamente debía ser un refugio, nunca lo fue. Caminé con la mirada fija hacia la escuela. En ese momento, con la campana ya sonando para indicar el inicio de las clases, vi a los estudiantes entrar al colegio. Me dirigí apresuradamente hacia la directora, solicitándole una conversación urgente. Ella, sin dudarlo, me condujo a su despacho. Mis manos temblaban incontrolablemente, la respiración se me dificultaba, pero aún así, reuní fuerzas y narré, una vez más, cada detalle de lo sucedido. No sé si fue por el tono desesperado de mi voz, por la expresión de angustia en mi rostro o por el desgarrador relato que compartí, pero esta vez, para mi sorpresa, me creyó. Acto seguido, llamó a una trabajadora social, que afortunadamente se encontraba en el pueblo ese día, ya que su visita era mensual. Me sometieron a una entrevista exhaustiva, me examinaron minuciosamente, tomaron fotografías y me solicitaron información personal. Así, sin que apenas lo notara, se puso en marcha el proceso, una maquinaria lenta y burocrática, plagada de preguntas incómodas y miradas escépticas.
Sin embargo, el simple hecho de que se iniciara me dio un atisbo de esperanza. No regresé a la finca. Me trasladaron a una casa hogar, donde conocí a otras niñas que al igual que yo arrastraban historias similares. Al principio me mantuve en silencio, solo observando mi entorno, pero poco a poco comencé a comprender que no estaba sola, que había otras como yo, que mis heridas no eran únicas y que el silencio, aunque persistente, no sería eterno. Así, transcurrieron semanas y luego meses. Me citaron para declarar. Mis rodillas flaquearon al verlo entrar en la sala, vestido con una camisa impecable, el sombrero sostenido entre sus manos y esa máscara de bondad que también sabía usar. Negó todo alegando que yo mentía, que inventaba historias, que siempre fui una niña problemática. Pero mi voz, ya no la de una niña, sino la de alguien que había sobrevivido, resonó con la fuerza de la verdad. Mi relato preciso y detallado, repleto de fechas, lugares y recuerdos vívidos, solo podía ser el de alguien que había sufrido. Fue declarado culpable no de todo, pero de lo suficiente. Mi tía nunca testificó ni se presentó y mis primas tampoco. El pueblo se polarizó, algunos me acusaban de buscar atención, otros me admiraban por mi valentía. Sorda a las opiniones, solo anhelaba que todo terminara, que ese episodio quedara atrás, que pudiera dormir sin pesadillas, que pudiera mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato. Durante años la culpa me atormentó, me sentía culpable por haber hablado, por haber escapado, por no haber protegido a mi prima, por dudar, por no haber alzado la voz a tiempo. Esa culpa era como una sombra persistente, difícil de desprender de mi piel. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que no me correspondía llevar esa carga, que no era mi culpa, sino algo impuesto, y que al liberarme de ella no traicionaba a nadie, sino que me liberaba a mí misma. Hoy, al recordar esa madrugada de octubre, veo que no fue solo una huida, sino un renacimiento, no marcado por el fuego, ni por la aclamación, ni por una justicia completa, sino por la dignidad. Y eso para una niña como yo fue suficiente. Han transcurrido más de 40 años desde que abandoné aquella finca, con los pies embarrados y el corazón destrozado. 40 años de silencios, de huidas, de intentos por reconstruir lo que me robaron, cuando aún era incapaz de defenderme. No recuerdo el instante preciso en que dejé de ser esa niña que caminaba en la niebla, envuelta en una ruana rota. Pero recuerdo con nitidez la primera vez que me atreví a articular en voz alta la frase, «Yo sobreviví». No ocurrió en un contexto formal como un juzgado, la oficina de una trabajadora social o el consultorio de una psicóloga. Sucedió en la soledad de mi habitación, frente al espejo, cuando ya era una mujer hecha y derecha, con el cuerpo marcado por la maternidad y las manos envejecidas por el trabajo arduo de lavar la ropa de otros. Fue en una noche cualquiera, mientras me peinaba lentamente las canas, que finalmente logré sostenerme la mirada sin desviar los ojos, sin sentir la vergüenza lacerante, sin la furia que me consumía, solo con una profunda compasión. Y es que sobrevivir, entendí, es precisamente eso, aprender a contemplarse como quien observa a una criatura herida que a pesar de todo, sigue caminando, que se ha negado a rendirse y a dejarse vencer. Durante mucho tiempo viví bajo la creencia de que debía olvidar. Me lo repitieron una y otra vez, que dejara de hablar del tema, que centrara mis pensamientos en cosas alegres, que rehiciera mi vida. Me casé joven, quizás demasiado, no impulsada por el amor, sino por la necesidad, por la urgencia de escapar de los recuerdos que me atormentaban, por tener un apellido diferente al de mi tío, y por la esperanza de sentir que comenzaba algo nuevo, algo que él no podría manchar. A pesar de todo, mi cuerpo y sobre todo mi alma, conservaban la memoria del sufrimiento. Las primeras noches con mi esposo fueron un eco de mi pasado, reviviendo el pánico que había sentido antes, no porque él fuera malvado, sino porque mi cuerpo se negaba a entregarse sin temblar, sin cerrar los ojos, anticipando el dolor. Con el tiempo él se hastió, acusándome de frialdad y de estar poseída por demonios, y me abandonó. Me quedé sola con 2 hijos pequeños, una renta insuficiente y una ira que creía haber enterrado. Dediqué mi vida a criar a mis hijos,
queriendo ser la madre que nunca tuve, aquella que protegía, escuchaba y defendía. Sin embargo, fracasé incluso en eso porque el miedo me transformó en una persona dura, desconfiada y asfixiante. Mi hija mayor me acusaba de vigilarla como a una prisionera. No comprendía que ella no era yo, que no podía replicar mis experiencias en su propia piel, pero lo intentaba. Lo hacía de forma inconsciente y eso me causaba un dolor mayor que cualquier otra cosa. Con mi hijo la situación fue diferente. Él creció siendo un niño silencioso y observador. Me abrazaba sin necesidad de decir nada. Entendía instintivamente cuando no debía hacer preguntas. Me miraba como si supiera todos mis secretos, sin que yo se los revelara. A veces mientras lavábamos los platos me tomaba la mano y me decía, «Tú eres fuerte, mamá». Y yo sonreía, incapaz de confesarle lo destrozada que me sentía por dentro. No deseaba que mi dolor se convirtiera en su herencia. No quería que su vida se centrara en lo que yo había vivido. Por eso nunca hablé. Por eso me tragué todo durante décadas, creyendo que el silencio era una forma de protección, que el olvido era la cura. Pero me equivoqué. Uno no sana callando. Uno no se libera ocultando la verdad como si fuera una fuente de vergüenza. El silencio es otra prisión, quizás más pulcra y presentable, pero prisión al fin y al cabo. Y yo viví años recluida en esa celda invisible. Me convertí en una maestra del disimulo, capaz de reír con entusiasmo en las reuniones familiares, de entonar villancicos con una sonrisa con los vecinos, y de soltar lágrimas en el silencio del baño sin ser descubierta. Me hice experta en aparentar normalidad, en seguir adelante como si nada pasara, pero la verdad es que esa habilidad no significaba la curación. Ahora, en mi vejez con las rodillas castigadas por el paso del tiempo y la memoria repleta de nombres que a veces se desvanecen, comprendo que el tiempo por sí solo no es un remedio milagroso. La curación llega cuando se enfrentan los problemas, cuando se miran de frente, cuando se les da un nombre. Y yo finalmente estoy nombrando, no para generar lástima ni para buscar reconocimiento, sino porque merezco vivir mis últimos años sin esa carga que llevo en el pecho. Porque si alguna otra mujer, al leer o escuchar estas palabras, siente que no está sola, entonces cada palabra que me duele mientras escribo habrá tenido un propósito. El hombre que destrozó mi infancia falleció hace mucho tiempo. Cuentan que murió solo en su cama, ahogado por el agua en sus pulmones. Nadie lloró en su funeral. Nadie visitó su tumba. Mi prima, la que fue testigo de lo ocurrido, nunca quiso hablar de ello. Después de casarse, ella formó su propia familia y nunca más supe de ella, lo cual puedo entender. Cada persona lidia con su dolor de la mejor manera que puede. Mi tía, quien también fue importante en mi vida, falleció. No asistí a su funeral no por rencor, sino porque sentí que no había nada más que decirnos mutuamente. Su decisión de mantenerse en silencio, aunque común y cobarde, fue una forma de violencia para mí. Hoy vivo en una casa sencilla, llena de plantas que atiendo con esmero. Mis hijos, ahora adultos, y mis nietos, quienes me visitan los domingos y me abrazan con afecto, desconocen las experiencias que me han marcado. No saben lo que he vivido y tal vez algún día, al leer esta carta, este testimonio de mis vivencias, lo entiendan. Si eso sucede, solo deseo que comprendan que sobrevivir no me fortaleció, me cansó, me transformó, pero también me enseñó a amar con mayor precaución, a escuchar sin emitir juicios y a proteger a los más vulnerables con toda mi alma. A menudo camino por mi jardín al atardecer, cerrando los ojos para contemplar el cielo. Mientras el canto de los pájaros llena el aire, inhalo profundamente y me repito a mí misma, con una voz que aunque suave, es firme y decidida, no pudieron doblegarme. No pronuncio estas palabras con arrogancia, sino con profunda gratitud, pues hubo momentos, días oscuros, en los que creí que no lograría superar la adversidad. No hubo intervenciones divinas ni salvamentos inesperados, solo hubo perseverancia, un recuerdo constante y una niña que, entre lápidas y plegarias, juró que su voz emergería de la penumbra. Y aquí está. Esta es mi voz, clara y resonante.
Este soy yo completamente y por fin, después de tanta lucha, he vencido al miedo.